Marcos capítulo 5 del versículo 21 al 43 y el título del día de hoy es Una esperanza real. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: «Mi hijita está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva». Jesús se fue con él y lo siguió una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. «Hija, tu fe te ha sanado», le dijo Jesús. «Vete en paz y queda sana de tu aflicción». Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: «Tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: «No tengas miedo, cree nada más». No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: «¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida». Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. ¿Por qué no oramos, hermanos, para comenzar? Padre, te alabamos y te glorificamos en esta mañana, Señor, porque nos permites estar reunidos para alabarte y glorificarte, Padre. Te pido que sea tu palabra fielmente expuesta en esta predicación, Señor, y no a nosotros, Señor, no a nosotros la gloria, sino a ti, hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Ustedes en este tiempo de pandemia seguramente han visto muchas películas, igual que yo. Hace unas semanas vi una que se llama Árboles de Paz. Esta película habla acerca de 4 mujeres que están atrapadas en medio del genocidio de Ruanda en el año de 1994. Estas 4 mujeres están atrapadas en la alacena dentro de la casa de una de ellas, que está en el piso, en un espacio de 2 metros por 2 metros. No es muy grande para 4 mujeres. No hay mucha altura, no se pueden levantar, no pueden salir, porque ellas saben que si salen van a morir. En este genocidio murieron más de 500,000 de personas, y la única cosa por las que mataban a las personas es porque eran de una etnia diferente. Este genocidio cobró muchas vidas, y estas 4 mujeres están encerradas y pasan ahí en este espacio diminuto sin comer mucho, sin bañarse, sin ir al baño, sin poder siquiera levantarse totalmente. Pasan encerradas más de 2 meses. 2 meses, ¿te puedes imaginar esto? 2 meses encerradas en un espacio, 4 mujeres. Y durante todo este tiempo, estas 4 mujeres experimentan miedo, temor, desaliento. Y la única esperanza que les queda a estas mujeres es que lleguen las fuerzas de la ONU, los cascos azules. Y si ustedes conocen la historia del genocidio de Ruanda, primero llegaron por los europeos y después llegaron por toda la demás población para poner orden. Y estas 4 mujeres estuvieron ahí más de 2 meses. Y es una escena fantástica al final, perdón por el spoiler. Al final, cuando abren la alacena y ven a los soldados de la ONU, literalmente se arrojan sobre ellos y les agradecen por haberlas salvado. Y una de estas 4 mujeres comenta que lo único que las mantuvo todo este tiempo vivas fue la esperanza en ser rescatadas. Ellas no sabían cuándo ni cómo, pero sabían que iban a ser rescatadas.
Y al igual que ellas, cada uno de nosotros aquí buscamos una esperanza real. Cada uno de nosotros busca una esperanza real. Hoy vamos a ver 3 cosas acerca de una esperanza real. Un problema real, una fe real, una salvación real. Un problema real. Nota los versículos del 21 al 26. En estos versículos notamos un contraste entre 2 personas. Por un lado, tenemos a Jairo. Jairo, que es un líder de la sinagoga, es alguien importante religiosa y políticamente. Es alguien que es respetado por la comunidad. Es alguien que realmente es rico también. Y Marco nos dice que era uno de los principales de la sinagoga. Es decir, que era religiosamente importante, era alguien que participaba en el culto. Él pertenecía a un círculo de personas que también despreciaba a Jesús, ¿no? Los líderes religiosos de ese tiempo despreciaban a Jesús. Y sin embargo, estos versículos nos dice que Jairo va con Jesús y le suplica que vaya y sane a su hija. Y quiero que piensen en esto, porque realmente lo que Jairo no está diciendo es: oye, Jesús, si puedes venir ahorita estaría cool. Si no, agendamos una cita la siguiente semana como a las 4 y ya ven. No, o sea, realmente está desesperado Jairo. Realmente Jairo está desesperado, está frustrado porque no encuentra una solución al dolor de su hija, no encuentra una solución a lo que le está quejando. Y Jesús es la respuesta. La respuesta de Jairo es ir con Jesús. Y dice que se arrojó a sus pies y le suplicó que fuera con él. Entonces tenemos a este hombre que es importante, que es religiosamente respetado por todos en su comunidad, que se arroja a los pies de Jesús. Yo sé que muchas veces cuando leemos la Biblia es como, dice esto y ya. No, tienes que entender el contexto de esto y tienes que entender lo que implicaba esto. Un líder de la sinagoga arrojándose a los pies de un carpintero de Galilea. A los pies de un carpintero, este hombre poderoso se arroja a los pies de Jesús. Porque él entiende que la sanidad y la salvación de su hija no depende de Jairo, sino depende de Jesús. Y la respuesta a la petición de Jairo es que Jesús va con él. Esta es la historia principal, pero todavía es otra historia, que es la mujer con flujo de sangre, o en la versión NBI dice con hemorragias. Y esta mujer es totalmente opuesta a Jesús, ¿saben? Es lo opuesto a Jesús. Es una mujer que es impura, porque la ley levítica dice que cuando una mujer padecía flujo de sangre era impura para participar en el culto a Dios. Es una mujer que era inmunda, era una mujer que no tenía importancia social, que si moría no afectaba a nadie. Y dice también Marcos que se había gastado cada centavo que tenía en médicos y ninguno de estos médicos la había podido sanar. La condición que tenía la mujer le hacía imposible participar en el culto a Dios. Y estas 2 personas tienen un problema y comparten algo. Comparten una necesidad real. Comparten una necesidad, comparten algo y ambos van en busca de ayuda con Jesús. Y son 2 personas que son diametralmente opuestas. Cada uno de los que estamos aquí hoy somos opuestos. Muchos de nosotros tenemos cosas en común, pero somos diametralmente opuestos entre nosotros. Y así como ellos también comparten un problema, nosotros también compartimos un problema. Compartimos la misma enfermedad. Y esta enfermedad es como el COVID, que no distingue de clases sociales. No distingue si eres joven o adulto, no distingue si eres rico o pobre, no distingue. Esta enfermedad es el pecado. Y quiero que pienses realmente en esto, porque muchas veces cuando hablamos del pecado, lo minimizamos. Pensamos que pecado solamente se trata de hacer o no hacer. Y el pecado va más allá que eso. El pecado es una deuda, una transgresión, es una condición. Cuando tú minimizas el pecado, Jesús no es tu esperanza real. Él pasa a ser una alternativa más. Si tú no entiendes realmente el pecado, Jesús pasa a ser una alternativa más y no una solución real. Y el peligro de minimizar el pecado es que te vuelve indiferente. Cuando ya no te importa el pecado, te haces indiferente y entonces Jesús no es tu esperanza real. Y esto no sería un problema si Dios fuera como nosotros. No es guapo. Tal vez sí. Si fuera como nosotros, es decir, ególatra, orgulloso, idólatra, lleno de odio y rencor, no sería un problema porque sería como nosotros. Pero no, Dios es totalmente opuesto a nosotros. R.C. Sproul dice que el pecado es una traición cósmica. ¿Por qué piensan que un gran teólogo utiliza esta frase? Porque es una traición cósmica. R.C. Sproul dice al respecto de esto: lo que quería decir con esa afirmación era que incluso el más mínimo pecado que comete una criatura contra su creador violenta la santidad del creador.
su gloria y su justicia. Todo pecado, no importa cuán aparentemente insignificante, es un acto de rebelión contra el Dios soberano que reina y gobierna sobre nosotros. Y como tal, es un acto de traición cósmica. Es un acto de traición contra el Rey del universo. Dios es santo, justo, sabio y merecedor de toda gloria y honra. Y no hay un espacio en el universo que no reclame como suyo. Y cada vez que tú y yo pecamos, atentamos contra ese Dios soberano, atentamos contra ese Dios justo, atentamos contra ese Dios que merece toda la alabanza y la gloria. Tú y yo atentamos contra Dios. Pero Dios odia también el pecado por otra causa. Y es porque nos aleja a nosotros su creación de Él. El pecado nos aleja de Dios. Es como un padre que odia las drogas en las que su hijo está sumido porque sabe que al final está la muerte. Cada uno de los que estamos aquí fuimos diseñados para estar en comunión eterna con Dios. Y el pecado nos separa de eso. El pecado corrompe esa relación perfecta. Y es por eso que Dios odia el pecado. Entonces, tenemos dos personas, Jairo y la mujer con flujo de sangre, que comparten un problema real, una necesidad real, pero también comparten una fe real. El versículo 27 nos dice que a la mujer con flujo se le acercó por detrás. Y te puedes imaginar esto porque era una multitud. ¿Por qué la mujer se le acerca por detrás? ¿Por qué la mujer va con miedo? Esto es porque es una persona impura y al tocar a alguien que es puro como Jesús y con el reconocimiento de Jesús, muy probablemente iba a ser muerta a manos de las personas por tocar a una persona que es ceremonialmente pura. Y esta mujer es lo opuesto, es impura. Pero nota lo que dice el versículo 28. Si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Su fe es tan fuerte, la fe de esta mujer es tan fuerte, que arriesga todo por siquiera tocar el manto de Jesús. Y piénsalo, entre la multitud seguramente había otras personas que padecían enfermedades. Había otras personas que también necesitaban ser sanadas de su aflicción. Y sin embargo, la única persona que nos relata Marcos que quedó sana es la mujer. Porque hay una gran diferencia entre la sola proximidad con Jesús y confiar en Él y tener fe en Él. Todos nosotros tenemos una idea acerca de quién es Jesús. Cada uno de nosotros tiene una idea. Al final, lo que realmente importa es si tienes fe en Él. Y tener fe en Él significa confiar en Él radicalmente. Tener fe en Él. Y Jesús reconoce la fe de esta mujer en el versículo 34, en la versión Reina Valera dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Imagínate el alivio que sintió la mujer después de 12 años, después de haber gastado todo su dinero, después de haber sufrido, después de no poder participar en el culto a Dios por esta misma condición. Ahora estaba limpia y ahora estaba sana. Y Jesús le dice: tu fe te ha hecho salva, es decir, tu confianza en mí te ha hecho salva. Y en medio de esta historia, porque recordemos que inicia con Jairo, no se preocupen, va a terminar también con Jairo. En medio de esta historia, de la historia de Jairo se nos presenta esto. Pero Jairo seguía ahí con Jesús. ¿Te puedes imaginar esto? Jairo se arroja a los pies de Jesús desesperadamente porque sabe que la única forma de que su hija se salva es que Jesús vaya. Y Jesús no va corriendo, sino que se detiene. ¿Te puedes imaginar esto? Lo que está pasando por la mente de Jairo es como: oye Jesús, avánzale, ¿no? ¿Por qué no sigues? O sea, ¿por qué te detienes? ¿Por qué? Si mi hija va a morir. Si tú no vas, mi hija va a morir. Eso es lo que piensa Jairo en este momento. Y Jesús se detiene a ver con la mujer. Un comentarista dice al respecto de estos versículos que te imagines a un médico que está en la sala de urgencias y se detiene en medio a echar un café mientras su paciente está muriendo. ¿No sería un médico negligente? ¿No lo demandaríamos todos? Jesús tal vez estaba actuando como ese médico negligente que se detiene. La fe de Jairo es puesta a prueba en este momento. La fe de Jairo es puesta a prueba. Tim Keller dice al respecto de esto: lo que Jesús le dice a Jairo es: confía en mí, ten paciencia. Y en medio de todo esto Jesús le dice: no tengas miedo, cree nada más. Confía en mí, ten paciencia. La fe de Jairo es puesta a prueba. Y tú tal vez estés atravesando por un problema real también. Y seguramente le has clamado a Dios: escúchame, sálvame, dame un trabajo, ayúdame en mis peleas con mi familia, ayúdame a que mis hijos me obedezcan. Y tal vez como Jairo estás: ¿por qué no vienes? ¿Por qué no vamos? ¿Por qué te detienes?
¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no me escuchas? Y la respuesta de Dios es, confía en mí, ten paciencia en mí. El problema es que como personas con pecado remanente queremos todo de inmediato. Queremos todo en el momento. Y si no lo queremos ahora, después ya no queremos nada. Un pastor escribe, ten en cuenta que cuando acudes a Jesús buscando ayuda, siempre le darás y recibirás de Él mucho más de lo que pensabas. Ten paciencia, ya que nunca ocurrirá de la manera en la que tú esperabas. Yo sé que todos nosotros tenemos una idea de cómo van a solucionar los problemas, ¿no? Si tienes problemas con el dinero, has soñado tal vez con ganar la lotería. Pero no, así no pasan las cosas para Dios. Cuando vas en busca de Él, siempre darás y recibirás mucho más de Él de lo que esperabas. El pastor Marco ha estado predicando del libro de Éxodo, ¿sí? Si tú has leído Éxodo, realmente es la fidelidad de Dios con el pueblo de Israel. Y tal vez ellos tenían una idea, al igual que los judíos tenían una idea diferente de Jesús, de que va a llegar, nos va a salvar y nos vamos a ir, va a incendiar todo Egipto y nos vamos a ir a la tierra prometida. Y no pasó así la historia. La historia es realmente una prueba a la fe del pueblo de Israel. Y su fe descansaba en la fidelidad de Dios. Muchas veces el pueblo de Israel y nosotros hemos pecado, pero la fe depende de la fidelidad de Dios hacia nosotros. Nuestra fe es real porque Cristo es real. Yo sé que todos tenemos fe en algo, entendiendo fe como confianza. Yo sé que todos confiamos en algo. Puede ser en tu trabajo y si lo pierdes, pues ya. Puede ser en tu esposa y si la pierdes también. Puede ser en tu familia y si la pierdes también se acaba. Lo que hace real a nuestra fe es que Cristo es real, es que Jesús es real. Y tienes que entender esto realmente. Al igual que la mujer, tienes que entender que hay una diferencia entre solamente la proximidad con Jesús y confiar en Jesús para ser salvo. Piénsalo así, hay una gran diferencia entre conocer a Jesús, conocimiento meramente teológico, y hay otra diferencia entre realmente confiar en Jesús para ser salvo. La fe consiste en confiar en Jesús, en sus promesas, en su fidelidad. ¿Qué te impide confiar el día de hoy en Cristo? ¿Qué te impide arrojarte a Él como Jairo? ¿Qué te impide arrojarte a Él como la mujer? ¿Qué te impide acercarte a Él? ¿Qué te impide esto? Nuestra fe es real porque su objeto es real y nuestro objeto de la fe es el sacrificio mismo de Cristo. Nuestra fe es real. Yo sé que muchas veces pasamos por pruebas. Yo sé que muchas veces has querido tirar la toalla y rendirte. Pero amigos, te voy a decir lo mismo que Jesús le dice a Jairo: no tengas miedo, cree nada más. Ten paciencia, confía en mí. ¿Por qué nos cuesta tanto confiar en Cristo? ¿Por qué nos cuesta tanto arrojarnos a Él? Él no te va a rechazar si vas con Él. Él no va a decir, tu pecado es mucho, ven mañana, mejor en unos años y regresa. No, Él te va a amar. Solamente tienes que arrepentirte e ir a Él. Ahora, tenemos un problema real, tenemos una fe real y llegamos al clímax de la historia, que es la resurrección de la niña. De los versículos 37 al 43, si me pueden seguir, los voy a leer nuevamente, dice: no dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero lo sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. ¿Han escuchado la frase de que todo en este mundo tiene solución menos la muerte? ¿Por qué piensan que usamos esa frase? Porque la muerte es la mayor tragedia en la historia de la humanidad. Porque hasta este punto en la historia nadie como Jesús había llegado, porque nadie había podido vencer a la muerte. La muerte es la mayor tragedia en la historia de la humanidad. Y todos se burlaban de Jesús. Marco nos dice que se empiezan a burlar. Pues obviamente porque nunca habían visto a alguien como él. Nunca habían visto lo que están a punto de contemplar. E imagina la escena. Jairo
desconsolado, llorando, todos en un funeral. Si tú has ido a un funeral, realmente son muy tristes. Y en medio de esto Jesús le dice, no está muerta, sino dormida. Porque a sus ojos, porque Jesús contempla esto como no el final. Él sabe que la muerte no es el final. Él sabe que hay algo más. Y Jesús le dice, Talita cum. Talita es el femenino de cordero joven y cum es un imperativo. Un comentarista refiere que en estas palabras está contenido el amor y la dulzura de Jesús. Imagina esto, Jesús cuando la mujer lo tocó y sintió poder, pudo seguir caminando, pero no, la mujer también necesitaba ser restaurada, necesitaba que Jesús hablara con ella, al igual que con Jairo que le pidió que tuviera paciencia. Así como Jairo y la niña tienen un problema real, nosotros también lo tenemos. Pero también tenemos una salvación real y esto es el sacrificio de Cristo. El Evangelio es un mensaje de esperanza. El Evangelio es un mensaje de cómo Cristo vino al mundo a sufrir por nosotros, a vivir la vida que tú y yo no pudimos vivir y a tener una muerte que tú y yo merecíamos. Y Cristo mismo venció a la muerte. Él vino a un mundo corrompido por nuestra causa y sin embargo, Él mismo vence a la muerte. ¿Te das cuenta de esto? Que el Rey cósmico, que el Rey que fácilmente puede desaparecernos en cualquier momento, haya venido como un bebé al que le tenían que cambiar los pañales. Un bebé al que le tenían que cambiar los pañales. Y sin embargo, Él lo hizo. Él vino a morir porque te ama para gloria de su nombre. ¿Qué te impide venir a sus pies? ¿Qué te impide arrojarte a Él y decir, sí, confío en ti, sí, tú eres mi Señor, sí, tú eres mi Rey? Él no te dirá que no eres suficiente. Él no te dirá, ¿sabes? Tienes que mejorar mucho. Te voy a apoyar ahorita y luego regresas y luego así vamos poco a poco. No, Él te va a amar. El Rey que venció la tempestad, que sanó a la mujer y resucitó a la niña, es el mismo que está contigo. Y en estos momentos en tus problemas, Él te está llevando de la mano. Él te está llevando de la mano en estos momentos. Cuando pienses que Dios no está contigo, solamente mira a la cruz. Mira la cruz, que es el mayor acto de amor. El Evangelio es nuestra esperanza real. Cristo es nuestra esperanza real. Todos tenemos un problema real. Todos tenemos una enfermedad real a la cual nosotros no podemos curarnos por nosotros mismos. Es solamente Cristo el único que puede curarnos. No importa lo inteligente o lo fuerte que seamos, no importaba la riqueza de Jairo, no importaba todo el dinero que la mujer se había gastado, no importa tu condición social, no importa nada. En Cristo es suficiente para todos y nuestra confianza está en Él. Iglesia, nuestra única esperanza es Cristo, porque Él es real, porque su sacrificio fue real, el Evangelio es real. Seguramente muchos de ustedes saben que mi madre falleció hace unos 2 meses. Y en ese tiempo, como Jairo, también fui a Jesús y le rogué con fe diciéndole, sálvala, sánala. Como eso de nunca te he pedido nada, ¿no? Aunque le había pedido muchas cosas, sánala. Lo único que me importaba en ese momento como a Jairo era que Jesús sanara a mi madre. Lo único que me importaba era que al igual que con la mujer, Jesús pudiera sanarla. Y no la sanó. No la salvó. Y ese día que ella murió, yo me sentí impotente, me sentía frustrado y enojado. Y cuestioné la religión cristiana y cuestioné mi fe y cuestioné mi confianza en Cristo. Y en medio de todo esto, pude sentir como Cristo me dijera, ten paciencia, confía en mí, confía en mí. El propósito de Dios no era salvar a mi mamá. Él podía hacerlo, claro que podía hacerlo, pero decidió no hacerlo porque ella en sus últimos momentos escuchó de una esperanza real que no dependía de un médico, que no dependía de una cura, dependía de Cristo, a su problema real y a su enfermedad real, que era el pecado. En su soberanía Dios permitió que mi madre escuchara de una esperanza real que va más allá de los médicos y las enfermeras. Fue doloroso, sí, pero ella escuchó esa esperanza real. ¿Y cuál es nuestra promesa en este momento? Que algún día vamos a poder verlos a los ojos, a los que han muerto ahora. El Evangelio
Es un recordatorio del amor de Dios hacia nosotros, y nuestra fe, nuestra esperanza real radica en Cristo, no en nosotros, no en lo que nosotros podamos hacer, no en lo fuerte o lo inteligente que seamos, sino en Cristo. El evangelio es real porque Jesús es real. Y amigos, en serio, Él es la única esperanza real que tenemos. Todo lo que tú pongas tu confianza en este mundo te va a fallar. Algún día se va a acabar. El único que siempre va a estar contigo es Jesús. Él es nuestra esperanza real. ¿Por qué no oramos para terminar? Padre, te alabamos y te glorificamos el día de hoy, Señor. Y reconocemos, Señor, que hemos sido pecadores y pecadoras, que te hemos fallado, Señor, que hemos descansado en nosotros antes que en ti, Padre. Y aún así nos sigues amando, Señor. Cuando fácilmente podrías iniciar todo de nuevo, tú elegiste venir a este mundo para podernos salvar. Padre, te pido que nuestra fe sea como la de Jairo y la mujer, que sin importar su condición se arrojaron a tus pies, que sin importar el orgullo o su posición o su puesto religioso fueron hacia ti, Señor. Señor, también en medio de las pruebas, sé con nosotros, Padre, y recuérdanos siempre que tenemos que creer en ti nada más. Y gracias, Padre, gracias porque sin ti no valdría esta vida, Señor. Sin ti no existiría nada, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias porque en medio de nuestros momentos más oscuros siempre estás con nosotros. A ti, Señor, y solo a ti sea la gloria, Señor, hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén.